sin duda alguna ha sido un rotundo éxito. Webinar. Me gustaría mandar un cordial saludo a todos los países que nos han estado acompañando, desde todos los países que nos han seguido. Argentina, Bolivia, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y por supuesto México. Del seguimiento y pues también con el compromiso de poderles compartir información de valor y seguirlo haciendo. Les recuerdo, el día lunes 27 de febrero vamos a la charla que nos compartió el ingeniero Francisco Javier Castañeda sobre tipos de suelos o suelos susceptibles al tratamiento y tipos de cales. Y de igual forma, con este mismo en el que se generó en su inscripción, van a poder acceder el día martes 28 de febrero a la plática de asfaltos espumados impartida por el ingeniero Sergio Sarmiento. Ya generaron al inscribirse a este webinar, van a poder acceder a esta charla el día martes 28 de febrero sobre asfaltos espumados, ¿ok? Y bueno, el día de hoy de suelos estabilizados. La charla, la ponencia del día de hoy está a cargo del ingeniero Alberto Torres, que me permito leer su reseña curricular. Civil y maestro en Ingeniería de Tránsito y Vías Terrestres por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desarrollado profesionalmente en las áreas de construcción, supervisión y control de calidad en proyectos de infraestructura vial de 12 años. Cuenta con certificado en habilidades y conocimientos en precios unitarios por el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos y actualmente se desempeña como gerente de mercado. Recuerdo las preguntas, por favor, de irnoslas planteando en el chat del webinar. Para al final vamos a tratar de dar respuesta a cada una de las inquietudes que tengamos. Pues sin más preámbulo, comenzamos con la... Buenos días, mi nombre es Alberto Torres y el día de hoy vamos a tener una plática sobre análisis de precios unitarios de suelos estabilizados. Vamos a hacer un recorrido por toda lo que es la teoría de ingeniería de costos y vamos a ver cuáles son las metodologías de estabilización y su costeo para... ¿Qué es lo que vamos a ver en esta plática? En esta plática vamos a tratar de responderlas, ¿no? ¿Qué es la ingeniería de costos? ¿Qué lleva un presupuesto de obra? ¿Qué es costo directo? Sobre el costo, lo que lleva un análisis de precio unitario, cuáles son las partes de un análisis de precio unitario, los métodos especializado y unas pequeñas conclusiones de mi parte. ¿Qué es la ingeniería de costos? Que nos brinda la Asociación de Ingenieros de Costos del Reino Unido, que definimos la ingeniería de costos como la práctica de ingeniería que aplica conocimientos empíricos para resolver problemas de estimación de costos, haciendo cálculos de proyectos al menor costo posible, cumpliendo con la calidad y el tiempo requerido. En verdad es una muy buena definición, que en lo personal concuerdo mucho, ya que nos habla de, en general, qué es lo que tiene. Menciona los 3 objetivos básicos de la ingeniería de costos. Entonces, y ahora sí volvemos cuáles son los objetivos de la ingeniería de costos y tenemos que son 3. Alcance, tiempo y costo. Todos estos van por medio de un triángulo. Este triángulo se le conoce como el triángulo de hierro. Y entre todo, al centro de
ni el costo, ni los alcances. Los tres son igualmente importantes. Pero todo esto tiene que ser hecho con calidad. Si no se hace con calidad, que no les van a volver a hablar para otro trabajo, ¿no? Entonces, esto es los fundamentos de unas buenas prácticas de ingeniería. Y todo empieza. Ahora sí, ¿qué es un presupuesto de obra? Ya hablamos que hoy, Alberto, ¿qué es un presupuesto? Es ver el proyecto a través de números y letras. Comúnmente nosotros lo cuantificamos en un catálogo de conceptos. Información del proyecto. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar partidas y subpartidas que comúnmente están en orden del procedimiento constructivo, iniciando con así consecutivamente. Un código de identificación que va a ser único en ese catálogo solamente para poder identificarlo. La descripción detallada se están pidiendo presupuestar o ejecutar o de lo que se compone, qué incluye y qué no incluye. Unidad de medida, que esto es muy importante, porque la unidad de medida de no utilizar unidades ambiguas, así como lo que es el uso, vuelta, lote, unidades del sistema internacional, ¿no? Que tiene un montón de unidades. Lo pueden consultar en internet y definir lo más posible que tengan unidades de medidas lógicas y cuantificables, ¿no? Y la cantidad, que es muy importante, ¿no? Es lo mismo hacer un par de cientos de un millón o más de medio millón de metros cúbicos, ¿no? ¿Cuáles son los costos directos? Ya sabemos de qué se conforma un catálogo de conceptos. Los presupuestos, cada costo tiene dos variables, ya sean costos directos. ¿Qué hablamos o de qué se tratan estos costos directos? Un costo directo, en palabras sencillas, es el costo mínimo para producir, colocar algo. A su vez, lo dividimos en tres diferentes costos, los cuales son materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, los cuales vamos a revisar detalladamente cómo calcularlos. Lo obtenemos al multiplicar el precio del material por la cantidad, así de sencillo. Costo unitario del material por su consumo. ¿Qué son las consideraciones que debemos de tener? Tiene que estar en puesto en obra. ¿Qué es puesto en obra? Si tú vas a la ferretería hay que contemplar esos gastos porque son incluidos en el material. Si en dado caso necesita alguna maniobra, que necesitas contratar algo, grúas o incluido. Almacenaje por el mismo tiempo de ejecución de la obra también tendría que estar incluido. En cuestión a principalmente tenemos dos tipos de materiales. Materiales permanentes y materiales temporales. Los materiales permanentes serán los que se van a quedar en el proyecto. Y algo muy importante, debe de incluir el desperdicio. Ya debe estar considerado acá. Los temporales para la colocación o construcción del proyecto, estos se pueden medir en usos y saber cuánto, sobre todo los andamios, se consideran una unidad de uso completamente válida. Costo directo de la mano de obra.
El costo que vimos materiales, nos pasamos a mano de obra. Es al personal que interviene en la ejecución del concepto. También incluye el personal de primer mando, que nosotros lo conocemos como sobrestante o capataz o jefe de cuadrilla. En esto solo se considera este personal adicional. No se considera ni personal ni técnico, ni administrativo, ni de control, ni de seguimiento, ni de nada más. Eso entraría costo directo de la mano de obra. El costo de la mano de obra lo podemos calcular con la siguiente expresión. Mano de rendimiento. Saber cuánto me cuesta una jornada laboral de 8 horas, como ya lo vi, dividido entre cuánto puede producir, cuánto puede ejercer, cuánto puede colocar en esas mismas jornadas, ¿no? Para poder prorratear ese gasto en el concepto. Aquí nos surge la pregunta. ¿Qué es un salario real? Un tema que es de los más tabús, porque todo el mundo sabemos qué es, más el cálculo es un poquito como, así decirlo. No lo sé, Rick, parece fácil. Bueno, entramos. El salario real representa que se tiene del trabajador, incluyendo las prestaciones de ley. ¿Cuáles son las prestaciones de ley? Las que las deriva la Ley Federal del Trabajo. En dado caso que estemos trabajando en un proyecto que tenga un sindicato y exista un contrato colectivo, las prestaciones se tendrán que incluir en el cálculo de este factor del salario real para contemplarlo en la propuesta. ¿Cuáles son los sindicatos más que más tienen? El Luz y Fuerza, el SUTERM, Pemex también tiene buenos sindicatos, Teléfono de México también tiene contratos selectivos, por decir unas otras, ¿no? Pero entramos a lo que es el factor del salario real. Es el resultante de la multiplicación del salario nominal, salario real, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos el factor del salario real? Lo obtenemos multiplicando las prestaciones, un porcentaje o una fracción del salario base, por los tiempos pagados entre los tiempos laborados. Lo que realmente le estás pagando. Entonces son las prestaciones por una parte y la otra son tiempos. Y vamos a ir desmenuzando las variables. Son prestaciones a salario nominal, tiempo realmente pagado y tiempo realmente laborado. Las prestaciones, como ya les comenté, suelen expresarse en referencia al salario base de cotización, y el cual es el salario nominal, integrando el costo de vacaciones y de aguinaldo que nos marca la Ley Federal del Trabajo, que son como mínimo 15, mínimo una prima vacacional del 25%. Tiempo pagado, vamos primero con los fáciles. Tiempo pagado corresponde a los días que se le pagan al trabajo, que como ya lo mencionamos son, para este año, que es un año bisiesto, tenemos 366 días de aguinaldo que hay que pagar, más el 25% de la prima vacacional. Si tomamos en cuenta que el primer año 6 días, tuviéramos 1.5 días más para ese periodo, dándonos un total de 382.5 días. Eso en un año, específicamente en 2020. Ahora vamos con el tiempo laborado.
El tiempo laborado son los días efectivos de trabajo. ¿Qué es días efectivos? Considerar los días hábiles o de descanso obligatorios y de costumbre. Por obligación de la Ley Federal de Trabajo tenemos. Esto incluye los 52 domingos y todos los días considerados como feriados, ¿no? Entonces, si lo sumamos todos, son 65, perdón. Por costumbre y mal tiempo que nos afectan en nuestros proyectos. Entonces, como costumbre, tenemos 4, que es el fin de Semana Santo, y se puede considerar unos 4 días por mal tiempo anuales, que son cuando hay condiciones climáticas desfavorables para poder hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, este valor de costumbre y mal tiempo es buena práctica, ¿no? ¿Pudiera ser 0? Si el analista así lo considera, sí pudiera. Nadie nos obliga, porque los obligatorios están por la Ley Federal del Trabajo, más en la industria de la construcción, ¿no? Ahora sí, tiempo pagado y laborado. Son los 366 días, menos los 65 obligatorios, menos los 8 días por costumbre y mal tiempo, tenemos 293 días. Entre cuántos días pagamos y cuánto realmente laboramos, tenemos es 1.3054. Y nos quedamos con la cara del presidente Donald Trump. Es un 30% que no laboramos, ¿no? Esto incluye todos los fines de semana. Prestaciones al salario nominal, perdón. Ahora sí vamos a la parte que es un poquito más detallada. Voy a tratar de ser muy... Como ya lo comentamos, son los costos derivados de las obligaciones que nos marca la ley del IMSS y del Infonavit. Un impuesto sobre nómina, perdón, que es de carácter estatal, que para obras federales no hay que considerarlo, sí hay que pagarlo, pero no se considera, ¿no? Pero si están en un concurso privado o si están en algún concurso estatal o municipal, que las bases de licitación tendría que considerarse también en este rubro, ¿cierto? Del ISOBRE. Prestación de salario nominal, las cuotas o las correspondientes al patrón. ¿Y cuáles son estas? En la ley del IMSS nos marca detalladamente cuáles son estas cuotas que tenemos que pagar por tener dado de alta los trabajadores, ¿no? Hay una cuota fija por enfermedades y maternidad, que esa es independientemente de lo que ganen, y hay cuota que si tu sueldo diario excede 3 veces la unidad de medida y actualización que marca el gobierno federal anualmente, porcentaje. Es un porcentaje también del salario del salario del trabajador, las prestaciones en dinero, gastos médicos, guarderías, retiros, cesantía y riesgos de trabajo. La única razón por la que tenemos que calcular para todos es que las primeras 2 por esta hay que hacer un cálculo para cada tipo de salario. La ley de Infonavit hay que aportar una parte del salario, que es el 5% para el Infonavit para la compra de vivienda, impuestos sobre nómina solamente para las prestaciones a salario nominal. Su monto o su valor va de 0.24 a 0.36.
Tenemos en construcción el sueldo más bajo, por así decirlo, es el del peón o ayudante, y alrededor gana 1,500 pesos libres semanales, tendríamos al punto 30,51 de su salario. Entonces, con este mismo ejemplo, tenemos la relación de tiempo pagado y tiempo laborado de 1,3055, obtenemos directamente nuestro factor de salario real. Muy felices, ¿no? Hasta ahí terminaría el FASAR. Con mucho gusto les puedo compartir después un libro Excel que solamente tendrían que ingresar el salario de mercado, lo que realmente o lo que le pagan cada semana al trabajador, y de ahí se hacen todos los factores del salario real. El valor, ya si lo calculamos, sería 205 pesos por día, o multiplicándolo por el 1,70 nos da 350. 1,70, el 70% de tener un trabajador dado de alta y darle prestaciones de ley. Si no consideramos este factor, de entrada es parte de las bases de licitación, trabajar con salarios reales. Y dos, si fueran obras privadas que no lo solicitan, estaríamos teniendo un grave error, el cual probablemente el proyecto, si pensabas que le ibas a ganar, al contrario, le vas a terminar poniendo, o en el mejor de los casos vas a salir tablas. Obviamente afecta más para proyectos como en ingeniería. Tenemos proyectos de supervisión o de ingeniería, 40% la mano de obra del total del costo directo. Para proyectos en donde se utiliza maquinaria pesada de gran valor, que puede bajar, inclusive ser 15% o el 12%, no he visto menos que eso, pero esos son los rangos. Ahora sí, empezamos a ver temas de maquinaria. ¿Qué es el costo directo de maquinaria y equipo? ¿Cómo? Hay equipos que tienen un alto costo, hay que poder analizarlo muy bien y son muy importantes en los cálculos. Entonces, se ha propuesto una metodología o hipótesis, pudiéramos llamarle, para poder cuantificarlo de la forma más precisa posible. ¿Cuáles son esas consideraciones? Vamos a hablar de costo por hora efectiva de trabajo. ¿Qué es una hora efectiva de trabajo? Es cuando el equipo está esos 60 minutos, nada de descansos, no tiene arranque, no tiene mantenimiento, no tiene nada. Eso se considera ya dentro del costo. Valor de la... Esto es para estar todos en igualdad de circunstancias. Hoy, valor de la máquina como nueva. Oye, Alberto, ¿qué pasa si yo compré la máquina en 1995 y ya pasaron 15 años? Y pues, yo tengo el valor factura, pero lo puedo considerar así como tal, como el valor factura se tiene que actualizar con el índice nacional de precios al productor, que nos lo brinda con la INEGI. Se meten en internet, vienen todos. Duda, les puedo compartir el link, pero lo que nos dice nos da una tasa, un valor para actualizar ese precio del mes en donde se compró la máquina. Entonces, rendimientos como nuevo. Esto también es para estar en igualdad de circunstancias. ¿Cuáles son las consideraciones o dónde los
de los distribuidores de equipo, ellos nos pueden proporcionar este valor. Actualmente en Internet encontramos manuales de prácticamente todos los equipos valiosos. Vamos a hablar de vida económica y no de vida fiscal y no de vida útil. Vida económica es el tiempo en que el equipo funciona correctamente, sin que se vea o sin que vea disminuido su rendimiento. Esa es la palabra. Valor de rescate. ¿Qué es un valor de rescate? Significa que yo, cuando termine su vida económica, como todavía tiene vida útil, yo puedo vender ese equipo y comúnmente lo expresamos con un porcentaje del valores es los que consideramos. Pues hay equipos como herramienta, como taladros, que no te van a dar nada, entonces valor de rescate cero. Hay retroexcavadoras, ya sigue siendo bueno y la puedes vender entre un 18 o un 20% de su valor. Hay equipos que son muy caros, pero también es muy difícil colocarlos, entonces pudieran dar en un 10, pudieran dar en un 12, esto es dependiente del criterio y de cómo se comporta el mercado. Al año, pues, así como tal, y en dado caso de tener maquinaria rentada, que ese es un escenario que nos permite la ley de obras públicas, costo horario, el costo de la renta como tal, ¿no? Y así entraría. Costo, lo calculamos dividiendo el costo por hora efectiva de trabajo por el rendimiento de la hora efectiva de trabajo. Este costo que más nos va a dar, no por decir lata, pero sí tenemos que se conoce como costos horarios de maquinaria y equipo. Este a su vez lo dividimos en tres categorías: fijos, costos de consumos y costos de operación. Y estos a su depreciación por inversión, por seguros y por mantenimiento mayor y menor. Los costos por consumos los dividimos en costos por combustible y piezas especiales. Y ya por último tenemos los costos de operación, que en sí es el operador que va a estar operando ese equipo. Y como diría Kiko, pues así que chiste, ¿no? Esta metodología lo que hace es dividir lo más posible los costos que se involucran en la maquinaria para poder cuantificarlos y medirlos. Hablamos de rendimiento. Se mencionó, este rendimiento es considerando que el equipo está nuevo y sin desgaste por uso. Hay que tener especial atención en las unidades en las que se nos brinda, porque muchos equipos son importados y tenemos las medidas del sistema inglés, ya sea galones por minuto y hay que pasarlo a litros por segundo, minutos por hora y metros, o hay que pasarlo o hay que convertirlo a metros por segundo o metros por minuto, viceversa, ¿no? Como tip, lo podemos expresar como cantidad también, y sería el inverso de rendimiento. En un poquito más factor de sobrecosto. Ya no le haga caso a la lista de precios y ponga el 30% de indirectos. El factor de sobrecosto, como ya lo mencionamos, hasta la lámina anterior terminamos lo que son costos directos. El factor de sobrecosto involucra a todos los gastos que no
son directamente o no son necesarios para producir el concepto. Entonces, ¿qué es lo que involucra aquí? Que pudiera ser todos los sueldos del director, supervisor, recepcionistas y demás. En las oficinas centrales, rentas, servicios, en las oficinas de campo, que es muy importante, pues el control de calidad, la topografía, en dado caso que sean en ubicaciones retiradas, viáticos, los campamentos, permisos, seguros, todo lo podemos colocar en estos indirectos, ¿no? Aparte, el por financiamiento, utilidad y cargos adicionales en caso de que lo soliciten las bases de licitación. ¿Qué son los gastos de financiamiento? Financiamiento como o es el pago por el interés que se generaría si tú no tienes dinero y tienes que pedírselo al banco, ¿sí? Este financiamiento se expresa o aplica más bien el financiamiento directos y los costos indirectos solamente porque estos son los que vamos a financiar. No nos van a financiar la utilidad, no nos van a pagar un financiamiento. Solamente aplica para costos directos, indirectos. La utilidad es propuesta por el colocar en un monto fijo. Yo para este proyecto quiero ganar 450,000 pesos o 100,000 pesos o millones de pesos, que del total o del un porcentaje pues, como tal, ¿no? Pudiera ser un 7%, un 8%, un 10%. Como comentario, el gasto de financiamiento, no hay una regla que diga cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Pudiera ser 0, sí, pudiera llegar a ser 4 o 5 cuando tenemos equipos o cuando tenemos que las estimaciones nos las pagan a 90 días o a más. Encarece el costo de financiamiento. Lo recomendable es andar entre el 0 y el 1%. ¿Sí? Eso es como máximo. La utilidad, como decía, los valores viendo es entre el 6 y el 15%, comúnmente se utiliza un 10%, y los cargos adicionales son derivados por cuáles cargos adicionales puede haber en la industria de la construcción. Bueno, hay un impuesto por inspección y supervisión que es el 5 al millar, que comúnmente lo conocemos. La CEMIC en presupuestos con recursos estatales también tiene su impuesto de 2 al millar. Manejan un impuesto del 1 al millar. Entonces, todos estos serían como cargos adicionales a nuestra propuesta. Vimos todo lo necesario para que se compone un análisis de precios unitarios. Y es solamente un formato en donde ¿qué es toda la información? Vemos primero costos directos, componentes en materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y después calculamos su costo, verlo afectado por los indirectos, financiamiento, utilidad, y obtenemos ya nuestro precio unitario. Los análisis para establección de suelos. Como ya vimos, el análisis de precio unitario se trata de representar con números lo que estamos realizando en campo. Entonces, es de suma importancia conocer cuáles van a ser nuestro procedimiento constructivo. A continuación, método constructivo que nosotros lo conocemos como método tradicional. ¿Qué es método tradicional?
significa que no necesitamos un equipo adicional. Ya contamos para la construcción de pavimentos. ¿Qué equipos son? Son el motoconformador o la motoniveladora. Ocupamos un camión pipa para el agua de humectación. En este caso estamos utilizando la dosificación de cal. Y la motoconformadora en este caso va a ser 3 trabajos. Va a ser lo que es descalificación, que por medio de los dientes o rippers utiliza para aflojar el terreno y así poderlo homogenizar. Después, lo que es un conformador del material, que es voltear o mezclar el material de un lado hacia otro y tener un material lo más uniforme posible. Y después, ya que llega la etapa de compactación, llega enrasado, que es dejar una pendiente o la pendiente de proyecto que esté muy bien hecha, que no tenga que no ni crestas ni valles. Entonces, en este caso, el procedimiento constructivo incluía ya abajo o en la parte inferior de la capa. No todos los proyectos lo llevan. Regularmente son conceptos, pero esto es más que nada conocer los pasos y conocer el equipo que vamos a estar utilizando para parte de las cosas que se pueden hacer trabajos al mismo tiempo. En el mismo momento puede estar sobre un lado del ancho, puede estar la motoconformadora y sobre otro lado puede estar el compactador, o puede estar pasando En términos de costos, esto es exactamente lo mismo. Lo único que cambiaría es el tiempo determinado de acabado de la capa. Pero en cuestión de costos es lo mismo si está pasando un material o está solamente un equipo o están 2 equipos. ¿Por qué? Porque recordemos que el análisis lo hacemos por hora, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y prácticamente con esto estamos terminando nuestro procedimiento constructivo. El procedimiento constructivo con el equipo tradicional. De entrada, ¿cuándo justificamos este tipo de procedimiento? Cuando tenemos muy altos, que necesitamos tener rendimientos y se vuelve incosteable tener varios frentes de trabajo del método tradicional. Y bien cuando tenemos un periodo para trabajar. ¿Cuáles son las diferencias con la metodología tradicional? De entrada es este equipo, que es un dosificador. No dosifica, tú le proporcionas digitalmente cuál es la cantidad de kilos por metro
equipo se encarga de dosificarlo. Hay de dos tipos, hay de este tipo que es remolcado. En lo personal, cuando estamos trabajando con suelos, yo recomiendo más un tractor agrícola. Se pueden llegar a atascar y se generan unas broncas de lo que se soluciona, ¿no? Y este equipo que es el corazón de esta metodología es un equipo estabilizador de suelos, que en un solo paso disgrega, homogeniza y humecta, ya que la pipa de humectación. Entonces, este equipo es un equipo muy rápido. El que estamos viendo en este ejemplo tiene un ancho de 2 metros, de 2,40. Entonces tenemos mejor rendimiento. Por la parte de delante podemos ver cómo llegan los materiales con el ligado ya todo homogéneo, ni pareciera que tiene ya el óxido de calcio incluido, ¿no? Ya revuelto. Entonces, después de esto, una motoconformadora para afinar, y viene un compactador, ya sea liso o pata de cabra, para generar el grado de compactación, con los mismos rendimientos que en su otra metodología. En un momento más vemos cómo se cuantifica a estos dos tipos de métodos. Pues aquí, análisis de precios unitarios para capas estabilizadas. Entonces, como ya lo vimos anteriormente, tenemos para ingresar los costos directos. Entonces, como se habrán de imaginar, lo primero que tenemos como segundo material es el agua para pavimentos. La cantidad viene de la multiplicación del 3% de un peso de la región, dividida entre 1000 por un desperdicio de 1.05. Y después tenemos el importe, que es la multiplicación de valores con un subtotal, ¿no? Sumas y multiplicaciones. En mano de obra, pues van a ser, en este caso está el escenario, es que se tiene una cuadrilla de 2 peones para estar dividiendo en el tramo, ¿no? Entonces, son los 2 peones más su proporcional de cable. Aquí, al ser, yo la verdad manejo todo esto en Excel, porque me siento muy familiarizado con el programa. De sensibilidad en saber cuánto es esto. Yo prefiero mucho utilizar aquí en cuestión de cantidad de fracciones. Es mucho más fácil entender. 1 entre 50 significa que en una jornada hago 50 metros cúbicos, ¿no? Entonces, te damos, como ya lo vimos. En este caso, la mano de obra no es algo que impacte mucho, aún así es el 10% del costo directo. Y ahora pasa con el equipo de herramienta. El equipo de herramienta, primero estoy agregando lo que es el señalamiento de protección de obras. ¿Cómo calculé este número? Un juego completo de equipo de protección con Traficón o Traficambos fue cerrado de 2,700 pesos. Y para esta obra, los cúbicos, entonces el costo por metro cúbico es el mismo, ¿no? Y de hecho aquí es por metro cúbico. Entonces,
no hay ninguna multiplicación que hacer. Como recordamos, de las partes más importantes son las unidades, porque en metros cúbicos por hora o en fracciones de hora para poder contabilizarlo. Entonces, iniciando con el procedimiento constructivo, tenemos con una bomba de 100 litros por minuto, que tiene un precio de 673 pesos por hora. Entonces, ¿cómo saber cuál es la cantidad que le voy a cargar? Entonces, aquí tenemos las operaciones. Si la bomba es capaz de desaguar o su caudal es de 100 litros por minuto, 20 litros, teníamos que la bomba se tardaría 2.2 minutos en satisfacer. Si estos 2.2 minutos lo pasamos ahora dividiéndolo entre 60, este es el valor que le corresponde de la fracción de cada hora del camión para hacer para regar un metro cúbico o para humectar un metro cúbico. Después tenemos una motoconformadora que lo primero que hace es escarificar. Hay analistas de experiencia en donde saben rendimiento de escarificado, conformación, si le falta uno. En verdad hay analistas que ya lo tienen muy dado, o que tienen esa retroalimentación de campo de sus propias constructoras. Ilustrativo, yo lo dividí en los tres trabajos que hace la motoconformadora, que es escarifica, conforma y activa. Entonces, para escarificar, tenemos, nos apoyamos en la CENIC, que tiene su centro de costos. Esta no sé por qué lo han actualizado, ya no lo he encontrado, pero se las voy a dejar en un enlace. De hecho, les voy a dejar este libro de Excel para que ustedes hagan su. Entonces, motoconformadoras en el mercado hay muchas. En verdad, si quisiéramos tener un archivo con todos los tipos de se vuelve mucha información y se vuelve difícil de entender, ¿no? Entonces, ¿qué les estoy compartiendo aquí? Son tres categorías de motor prácticos, desde la chica, la mediana y la grande. 125, 145 y 183 caballos de fuerza. Pudieran tener sus equivalentes en otras marcas. Sí, pudieran usar estos mismos rendimientos también. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es la potencia? Con la potencia podemos conocer el ancho de la hoja. Esta es de forma lineal. Para trabajar, para conformar, para afinar, para todos los movimientos que tiene que hacer este equipo, se maneja con un esviaje. Los ángulos que manejamos son entre 30 y 45. 45 son muy agresivos. 30 le da un poquito más al operador la capacidad. Entonces, estas son las longitudes en metros y en pulgadas de los anchos, y dependiendo del tipo de trabajo tenemos rendimientos. Estos también se consideran como equipo nuevo. Se considera algunos con diferentes espesores. Pudiéramos tomar un promedio, por ejemplo, en su base de banco tenemos espesores de 15 y 20 centímetros y tenemos 350 y 320. Pudiéramos tomar un promedio de 330, 335, claro. Igual para las bases hidráulicas de banco. Pudiéramos tomar un promedio de 300 sin problema. ¿Sí? Los metros cúbicos por hora, ¿no? Dependiendo de tu espesor de capa. En este caso, nuestro
en una motoconformadora de 145 caballos de fuerza. Y vamos a tener trabajos de afine, de escarificado, ¿sí? Entonces, con estos datos del rendimiento, tenemos se va a tardar este equipo, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, tenemos 460 metros cuadrados por una hora, con una profundidad de 30 centímetros, que son 0.30 metros, tenemos un rendimiento de 138 metros cúbicos por hora. Lo que estoy colocando, 130. Conservadora, por así decirlo. En cuanto a la conformación, ahí pasa directo, porque el valor que nos dan está en metros cúbicos. Entonces, una conformadora puede ser inverso, ¿no? Entonces, y para el afine, tenemos 420 metros cuadrados en una hora, con un espesor de 0.3, estaríamos con un que redondeado sería en 120. Y ya por último, tenemos lo que es un compactador de suelos. De estos, les voy a compartir esta gráfica para rendimientos de rodillos autopropulsados. Tenemos también, le estoy poniendo tres etapas, sí, o tres tipos, 100, 130 y 140. De este tipo también tenemos muchos rodillos. Hay incluso con 4 patas de cabra, que sus usos son más para conformación de rellenos sanitarios, que bien pudieran 300 caballos. Entonces, para este tipo de análisis hay que pegarlo mucho con los distribuidores. Si conocen alguna constructora pero más que hay que estar con los constructores. Si no, hay que darle un clavado muy bien a las especificaciones. En estos tiempos ya podemos encontrar todo directo en los fabricantes, y de ahí tener la información del equipo como nuevo. En cuestión de precios, también con distribuidores de años pasados, como ya se los comenté en cuestión, se utiliza el precio de la maquinaria como si fuera nueva, y ese precio actualizarlo con los índices de precios al consumidor de INEGI. Entonces, hay muchas maneras de obtener la información. Entonces, aquí estamos optando por el modelo con un peso de 7.5 toneladas y un rendimiento de 140 metros cúbicos por hora. Entonces, al ser el rendimiento en metros cúbicos, en cuestión de la cantidad, ya solo nos costaría hacer las sumas, y como no somos un negocio, ¿no? Entonces lleva sus indirectos administrativos y de campo, lleva el financiamiento, en dado caso de tenerlo, que esto, y una utilidad del 8%. Para este caso estoy poniendo los cargos adicionales del 5 al millar por supervisión y 2 pesos con 29 centavos. Y así tenemos un todo tradicional, que como lo ven, no tiene ningún equipo que no se tenga comúnmente en obra. Ni siquiera estamos poniendo ahora es una cuadrilla que va poniendo los sacos, ¿no? ¿Qué se entiende con un 50 y mi rendimiento es de 140? Entonces, esto nos sirve para poder cuantificar una obra. Ahora bien,
Para estabilización de suelos con equipo especializado, el procedimiento de construcción y el cambia tantito. Más, seguimos conservando los mismos materiales porque el 100% del material que se encuentra en el proyecto, no estamos trayendo material de ninguna parte, solamente estamos sacándole todo el provecho. Tenemos una cuadrilla de estabilización. En esto ya empiezan a haber diferencias. ¿Por qué? Este es solamente en dado caso que algún apoyo que necesite el operador. Prácticamente estos vehículos se operan solos, pero buena práctica tener un personal de apoyo. Después, igual que en el ejemplo pasado, tenemos un señalamiento de protección de obra. Se revisó por metro cúbico cuál es el costo. Después llegamos con el corazón de este procedimiento, estabilizadora de suelos virgen modelo WR240. Velocidad de esta velocidad de operación la da el fabricante para suelos arcillosos con espesores entre 30 y 5 centímetros. El equipo, la especificación marca que puede estabilizar 50 centímetros de un solo. Yo creo que todavía que para 50 centímetros yo preferiría darle 2 pasadas, pero bueno, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Habrá que revisarlo en campo, ¿no? O el manual nos indica una velocidad de 6 a 12 metros por minuto. Tomando un promedio, aquí en este caso es a criterio de cada especialista. Si alguien quiere decir, oye, pues yo me voy con 6 porque es la primera vez que la voy a utilizar, adelante. Hoy, ¿sabes qué? Es que ya no es el primer trabajo, ya es el segundo o tercer trabajo. Y andan en 11, adelante, o inclusive, ¿sabes qué? Que yo ando en 13, 14, adelante. Si tú te sientes seguro, lo único que va a pasar es que mientras una mayor velocidad, un menor costo directo le vas a cargar, ¿no? Entonces, este equipo tiene un ancho y la profundidad que nos está dando el proyecto de 30 centímetros, nos da un rendimiento de 6.5 metros. Si contamos que la hora tiene 60 minutos, tendríamos 389 metros cúbicos por hora. Este equipo es el que marca la batuta de todo el proceso. Tendremos después una esparcidora de ligante StereoMaster autopropulsada. La velocidad de operación son 2 kilómetros por hora. Este equipo no va a ser cuello de botella. Si lo revisamos, pues, 2000 metros por hora con un ancho de 2.4 metros centímetros, tenemos 1440 metros cúbicos por hora. Si yo aquí le pongo uno entre 1440, pues me va a hacer nada. Entonces, no lo velocidad que tiene la estabilizadora. Entonces, por eso yo estoy optando en ponerle el mismo rendimiento o la misma cantidad en esa estabilización. Después, venimos a uno de los temas que más lata dan, bueno, por decir lata, porque no es, muchos no toman la importancia de vida, ¿no? Entonces, el camión pipa.
el agua. Un camión pipa suministrando. Obviamente hay diferentes capacidades para este tipo de procedimientos. Pudiéramos contar con tractocamiones y las pipas de 30,000 litros sin ningún problema. Hay que ver para recargar, en verdad, para todos los temas de estabilización, para todos los temas de construcción de pavimentos, hay que poner un especial ojo a todo. ¿Cómo calcular cuánto tiempo se va a tardar un camión en suministrar o en humectar 1 metro cúbico de material estabilizador, que son los 389 metros cúbicos por hora, y la cantidad de agua, que es 200 litros por metro, con un 10% de desperdicio, que son 220 litros por metro cúbico. Si hacemos la multiplicación, que en 1 hora necesitamos 85,000 litros, perdón, de agua para que el estabilizador, si la pipa tiene una capacidad de 10,000 litros, eso nos indica, perdón, que ocupamos 7 minutos. 8 minutos se convierten a fracción de hora y es 0.11 de hora. Y si una pipa puede humectar 45.5 metros cúbicos. Haciendo la división, no tenemos un resultado de 0.026 metros cúbicos por hora, que es el valor que hay que introducir acá. Mucha gente pues ¿cuánto termino en descargar una pipa? Bueno, pues en 7 minutos una pipa, pues esto es lo que necesito de hora. Pues sí, es correcto, pero la pipa aquí trae 10,000 litros. El cálculo correcto es dividirlo entre su capacidad. Tenemos la motoconformadora y el compactador, que es exactamente igual como lo vimos en el ejemplo pasado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que arriba de 300? Los rendimientos de afine y del compactador, 140. Quiero que dice esto, que por cada estabilizador esparcidor que tengas, obviamente con el agua necesaria, vas a tener 2 frentes. Le da batería a 2 frentes, otro para el afine y el compactador. Aquí, esa podría ser una solución. Pudiéramos también cambiar modelos por modelos más grandes y poder tener más rendimiento. Claro, eso no es sí, habría que calcular su costo horario con su valor de depreciación, costos fijos, costos por combustible y costos de operación. También hacer lo mismo con el compactador, ¿no? Los compactadores más grandes tendrán mayor energía de compactación, forzosamente tendrán más para suelos arcillosos. Es más recomendable un compactador patas de cabra, porque va generando la fuerza, la concentra en esas mismas, en las patitas que van dentro del rodillo. Pudiera ser también con lisos. Sí, he visto mucha gente que terracerías con lisos. Hay unos que dicen, es que cuando hacen terracerías y son lisos, ponlos sin vibración,
líbrale, que al cabo me cuesta lo mismo, también puede ser. Obviamente habrá que revisarlo con las pruebas de laboratorio que estamos teniendo en campo, son iguales o superiores a las de diseño. Y ya por último nos quedaría agregarles financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Como podemos ver, increíblemente, bueno, no tan la palabra se entiende, son equipos que son más caros, que tienen mayor rendimiento, ¿no? Eso es el secreto de todo. Sí es más caro, sí vas a tener un mejor rendimiento también. ¿Dónde se van a justificar? En proyectos donde tienes el tiempo muy corto, el programa de obra es muy corto, ya sea por temporada de lluvias, que solamente porque las terracerías es el inicio de otra actividad, de otro concepto de trabajo. Entonces, en este tipo de proyectos, este tipo de procedimientos, ¿no? Bueno, para terminar, de la plática que tuvimos hoy, ¿qué punto sería? De entrada, un presupuesto se compone de costos directos e indirectos. Los costos directos, a su vez, obra y maquinaria y equipo, y se analizan individualmente. Los costos indirectos son la suma de los costos de oficinas centrales y los costos de oficinas de campo. Estos serían gastos porque no van directamente a la producción, pero en construcción estamos muy acostumbrados a hablar de costos indirectos. Un conteo de los costos directos y agregándole el sobrecosto, que está compuesto a su vez por indirectos, financiamiento, utilidad y muy creo que es el más importante. Una metodología moderna no siempre va a ser de mayor costo. En este caso, el precio por metro cúbico es menor con la metodología de equipo especializado para estabilización de suelos. No significa que en todos los proyectos se vaya a recurrir a este tipo mucho más caros que se tiene, no cualquier empresa puede financiarlo. De entrada rondan solamente ronda los 12 millones de pesos, entonces no cualquier empresa los puede tener. Que agradecerles el tiempo que le han dedicado a esta plática, esperando que sus dudas hayan sido resueltas o tengan dudas, pero les dejo mi correo gtorrescdecasa@calidra.com.mx. Ya para finalizar, solamente me queda invitarlos a las conferencias del día lunes 27, impartida por el ingeniero Javier Castañeda, Fundamentos de las Mezclas Suelo Local. En verdad, muy interesante para estudiantes, constructores, todo el mundo puede entenderla. La verdad es que está muy, muy, muy buena. Aprovechen que se está retransmitiendo, ya que transmitió solamente muy pocos pudieron verla. Entonces, el día lunes la vamos a volver a transmitir. Así como el día martes, una puesta por el ingeniero Sergio Sarment sobre asfaltos espumados. En lo particular, creo que esta técnica de entrada acaba de llegar y llegó para quedarse. Mezclas
con diferentes temperaturas, vemos los diferentes tipos de equipos. En verdad, si les gusta las vías terrestres, es una conferencia que no se pueden perder. Voy a quedarme unos minutos más para responder sus dudas, sus preguntas. Si tu duda no se pudo contestar,